¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a su programa Entrevistas, que es el programa número 5 de la temporada 7. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Y recordarles que estamos presentes también en Spotify, donde pueden encontrar las más de 60 entrevistas. Las últimas, como les he comentado, ya están también en video, porque Spotify ya permite el video. Y estamos presentes también en TikTok. Y recuerden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com/C/entrevistas Omar. Escríbanos, mándenos sus saludos, comentarios, recomendaciones. Y bueno, recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, ¿por qué no? Como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Quiero agradecer a nuestro patrocinador, como lo he venido presentando, a Tu Futuro es Hoy. Aquí lo tienen, es un despacho que ofrece planes de ahorro y protección para cualquier cosa, para retiro, para educación universitaria de los hijos, para cualquier proyecto que tengan. Bueno, escríbanle a Miguel @tufuturoeshoy.mx y bueno, les darán una asesoría financiera totalmente gratuita. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa por demás especial. Ya vemos por ahí en pantalla a Antonio Sánchez. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Omar, gracias por la invitación. Yo quería empezar agradeciéndole a Fernando Aceves, que fue el vínculo entre tú y yo. Lo tuvimos en entrevistas hace como un mes, un poquito más. Así que vean la entrevista con Fernando. Y entiendo que ha trabajado mucho contigo, ¿no? Sí, Fotógrafo de sobre Rocky todo en este Vintage. último proyecto. Bueno, Fernando y yo también somos amigos desde hace mucho tiempo. Ah, sí. Increíble fotógrafo, sí, porque, Sí, bueno, como Fernando lleva fotografiando música, músicos sí. desde hace tantos años, pues yo he tenido la suerte de estar en muchas de sus fotografías desde hace mucho tiempo. Ya cada vez que voy a México, Sí. generalmente va a los conciertos que organizo o a los conciertos de los cuales soy parte. Y en este último proyecto le pedí que si podía ser el fotógrafo de, digamos, de todo el proyecto, ¿no? De Shift, Mira, Bad Hombre Volumen 2. Entonces ok. fui a México, hice una muy buena sesión por allá con él y pues sus imágenes han quedado ahora en el disco y en un montón de portadas de revistas y cosas así. Así es que ha sido una Sí, pues ahí la colaboración tenemos, buenísima. la portada, mira, del Exacto. disco. Y yo quería, pues antes que nada, felicitarte por este trabajo. De verdad, lo estuve escuchando estos últimos días con audífonos, como bien recomiendas tú. Y qué maravilla, es una experiencia auditiva que te vuela la cabeza. Y entiendo que, bueno, para ti, pues también fue toda una experiencia el realizarlo. Y creo, como reflexionaba, pues todos tus trabajos, todos tus álbumes son una experiencia auditiva, pero creo que tiene algo diferente y no sé, me imagino que por eso también el nombre de Shift, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, antes de que se Platícanos. me olvide, Sí, sí. acerca de Shift, vamos a hacer la presentación oficial de Shift, Bad Hombre Volumen 2, en México Sí, el 4 de mayo en el auditorio Blackberry. exacto. Así es que por favor, vengan, los boletos ya están a la venta y Ujú. vengan a acompañarlos el 4 de mayo. Y sí, este proyecto ha sido muy, muy, muy diferente y especial para mí por su origen tan diferente, ¿no? Generalmente lo que yo hago es me pongo a componer en el piano, compongo los temas, ensayo con el grupo, nos vamos al estudio, lo grabamos y luego Exacto. empezamos a tocar la música en vivo. En esta ocasión, eh, yo quería hacer algo diferente, ¿no? Yo hice el primer Bad Hombre, el Ujú. primer disco en el 2017 y fue una experiencia que me abrió mucho la mente y la creatividad a mí porque descubrí una manera completamente diferente de hacer música, ¿no? Y de ser Ujú. creativo. Como te decía, el proceso que te acabo de escribir antes, no lo hice así, ¿no? Yo Ujú. quería descubrir alguna manera diferente de ver qué más
tendría yo adentro como artista y ver cómo más podría desarrollar música que no tuviera que ver con la manera convencional de componer música. Ujú. Así es que en esa ocasión me puse a improvisar un montón en la batería, grabé muchas improvisaciones, luego las empecé a editar y luego las empecé a producir, digamos, con un montón de elementos electrónicos Ajá. encima. Y así fue que nació el primer Bad Hombre. El nombre vino por la cuestión con Donald Trump, ¿no? Con su Sí. candidatura, que quería que todos los mexicanos nos fuéramos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eh, fue como que encontré un alter ego, ¿no? Con el Exacto. Bad Hombre y que me Sí, sí. permite ahora hacer proyectos completamente diferentes que tal vez no tienen nada que ver con el jazz con el que yo empecé hace ya mucho tiempo, sino que el jazz, digo, está ahí, ¿no? Y el jazz, yo siento que lo que se ha convertido es en una herramienta que me da libertad total de hacer cualquier cosa que se me Exacto. antoje. Y en este proyecto yo quería hacer otra versión del Bad Hombre, donde yo Ujú. toco todos los instrumentos, yo hago toda la producción, etcétera. Y a mí me encantan las buenas historias, ¿no? Ujú. Me encantan una buena película, una buena novela, una buena serie de televisión, un buen relato. Y quería pedirle a algunos de los, eh, digamos, autores de historias más destacados a mi manera de ver las cosas, a ver si me podían proporcionar una canción, una historia, ¿no? Ajá. Y se me ocurrió pedirle a gente que no tuviera mucho que el jazz, que no tuviera mucho que ver con el jazz, para que a mí me sacara un poco de mi zona de comodidad, ¿no? Zona de Ujú. confort. Así es que el proyecto empezó con Silvana Estrada, Sí, porque que aquí yo a la Silvana la tenemos, mira. conozco desde hace, sí, desde hace un buen rato ya, vino a Nueva York, me la presentó mi amigo Mike League, que es Mm. el creador de Snarky Puppy, ¿no? Que ahora están muy, muy populares. Ujú. Hicimos un concierto chiquito ahí en un lugar que se llama el 55 Bar en Nueva York, que ya no está, por desgracia, ya lo cerraron. Y hicimos el concierto Silvana, Mike Leake, Charlie Hunter, que es un increíble guitarrista, Ujú. y un servidor. Y pues quedé encantado con Silvana, ¿no? Con su música, con su manera de cantar, con sus historias. Y la fui a ver a un lugar que se llamaba el Bajo Circuito. Bueno, se llama el Bajo Circuito, que todavía está por ahí en México. Y estaba tocando con su grupo, pero también tocó una canción a capela, ella sola con su cuatro, que ahí se ve en esta foto, Ajá. que se llama El agua y la miel, que es acerca de la desaparición de las mujeres Sí. en México. Y me llegó mucho la canción. Yo ya la conocía, pero cuando la oí en esa ocasión, yo estaba oyendo un montón de cosas en mi cabeza, ¿no? Y se me ocurrió pedirle que si me prestaba la canción, que si me podía grabar la voz y el cuatro separados con un clic y que me dejara experimentar, sencillamente que me diera el permiso para experimentar con su canción. Que va de hombre Y lo entrar en hizo. escena, ¿no? Exactamente. Y me proporcionó la canción un par de semanas después. Me di a la tarea de empezar a grabarle baterías, bajos, un montón de cosas electrónicas. En fin, empecé a aumentar, digamos, su versión. También empecé a editarla, a cambiar un poquito el orden de las cosas y su canción es muy lineal, ¿no? Ujú. Es muy linda, pero es muy lineal. Se queda más o menos en el mismo nivel todo el tiempo. Y yo hice una cosa muy épica, ¿no? Que sube y baja. En fin, la terminé y se la mandé y le encantó, por suerte, el resultado y me dijo, nunca pensé que mi canción pudiera ser algo así, yo siempre me la imaginé de cierta manera y realmente me sorprendió mucho lo que hiciste. Y ahí como que se me prendió el foco y dije, creo que me gustaría hacer todo el disco así, ¿no? Y una de las tareas más satisfactorias a las que me di, a las que me encomendé, fue a sorprender a los artistas que me dieron sus temas, ¿no? Quería darles algo que fuera fiel a lo que me dieron, pero que
dárselos de tal manera que ellos nunca se hubieran imaginado su material de esa manera. Hacer una especie como de remix, ¿no? Exacto. Y la segunda persona a la cual le pedí un tema fue a Trent Reznor, ¿no? De Ni más ni Nine Inch Nails, menos. que ni más ni menos, que lo conocí Fue aquí en en este evento, ¿no? exacto, en los Golden Globes junto con Hans Zimmer esa noche, que estábamos los tres nominados para la mejor cinta sonora. Y por suerte, tanto a Hans como a Trent les encantó lo que hice con Birdman. Y cuando contacté a Trent, eh, le dije, mira, podría ser que me dieras algo nuevo, algo viejo, algo, un sketch, lo que sea, no importa, lo que me quieras dar, solo necesito básicamente tu voz y tu permiso, ¿no? Para modificar lo que sea que me des. Entonces, cuando me mandó su canción, pues era algo también muy etéreo, ¿no? Que tenía unos sintetizadores de Atticus Ross. Y yo creo que él pensó que iba a ser una cosa, pues una batería tipo Birdman encima de, de lo que hizo él, pero empecé a editar la canción, empecé a meterle un montón de instrumentos diferentes y yo empecé a oír como una especie de himno de rock industrial como los que hacen Nine Inch Nails y le metí un Fíjate. montón de cosas industriales también. Se lo mandé y le encantó también, por suerte. Y le sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces, ese empezó a ser como que el proceso satisfactorio para mí, ¿no? Que los artistas me dieran sus bebés, digamos, y yo hacerle cirugía plástica al bebé y regresarles al bebé de una manera que no se los imaginaban, ¿no? Entonces, con Claro. todos los artistas del disco, fueron procesos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a Lila Downs Ujú. o vemos a Anna Tijoux. A ellas dos les mandé, por ejemplo, ritmos Ok. de batería y ellos empezaron a hacer cosas encima de eso, ¿no? Empezaron a componer Ok. sus historias Eso encima fue de un eso. poquito al Ellos me lo revés. regresaron, sí, y yo empecé otra vez a transformar todo, ¿no? Y bueno, fue una de las experiencias más satisfactorias que he tenido como productor, sobre todo. Era el sueño de un productor tener todo este material en bruto, digamos, de todos estos mega artistas y tener su Sí. permiso para transformarlo como yo quisiera. Toda una playa de artistas, como vemos ahí. Y bueno, también creo que se confirma, entiendo, tu gusto por la voz femenina, ¿no? Sí, la voz femenina tiene algo muy, bueno, la voz en general, En pero la general. voz femenina sí, yo no sé si fue porque me crié entre mujeres, ¿no? Y estoy casado con una Exacto, mujer que es extraordinaria e increíble cantante, Tana Alexa, exacto. que la voz femenina tiene algo que me llega muy, muy Sí, ¿verdad? directamente. Yo, Ujú. yo escribía cuando estaba escuchando tu trabajo, yo le ponía aquí, no solo es acompañar estas canciones, sino descomponerlas, volverlas a componer, deconstruir y construir nuevamente. Un poquito es lo que me llegaba Sí, después de pues todo esto, ¿no? sí, fue un poco eso, porque, por ejemplo, en el caso de Becca Stevens, ¿no? Ajá. Que la canción se llama The Bucket. Eh, ella me preguntó de qué se trata el disco. Yo le dije, mira, yo estoy muy interesado en cuestiones de justicia social, ¿no? Mm, Bad Hombre, el primero, tuvo mucho que ver con la cuestión con los inmigrantes. Lines in the Sand, el disco que vino después ujú. de Bad Hombre, también tuvo mucho que ver con toda esa cuestión de la experiencia del inmigrante en Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo entero también, ¿no? Ujú. Yo soy, por supuesto, de México. Estuve en Estados Unidos mucho tiempo, ahora estoy acá en España. Entonces, bueno, sigo moviéndome por todos lados. Y la manera en que se trata a los inmigrantes es algo que me interesa, ¿no? Y es algo que es Sí, necesario hablar de todo eso. Y cuando me preguntó eso, yo le dije, bueno, la justicia social es algo importante para mí. Y ella descubrió el texto de un preso
que se llama Sterling Cuño. Sterling Cuño es un hombre que tuvo una infancia terrible, de esas historias que te aprietan el corazón cuando las escuchas, Ujú. y estuvo involucrado en un doble homicidio a la edad de 16 años. Ok. Lo metieron a la prisión en Oregon, y estuvo sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, lo cual Hijo, era anticonstitucional porque a los 16 años eres un menor, exacto. pero de cualquier manera lo fundieron, digamos, en la prisión, Sí, claro. y pasó de 26, 27 años en prisión, 9 de ellos en confinamiento solitario. Así es que, Uf, bueno, ya te imaginarás, fue un caso terrible, y él sabía que tenía que pagar una deuda a la sociedad muy, muy fuerte. Y ya estando adentro, para tratar de limpiar un poco su espíritu, su alma, empezó a escribir poesía, ah, a mira. leer poesía, a enseñarle a otras personas dentro de la prisión a hacer lo mismo, y se convirtió en un prisionero modelo. Y empezó a darle mucha esperanza a mucha gente que estaba ahí adentro metida con él. Así es que Beca descubrió este texto que era como que el epílogo de una obra de teatro que escribieron un grupo de reos, Ok, que se llama The Bucket. Entonces el texto le mira. encantó y escribió la canción con el texto. Luego me mandó lo que escribió y yo lo retransformé otra vez completamente. Y ya una vez que había terminado la canción, bueno, se la mandé a Beca le gustó muchísimo porque fue lo mismo, ¿no? Ella se esperaba algo completamente diferente. Lo que ella me dio era muy, muy folky, ¿no? Ajá, Su onda es muy folky, con sí. guitarra acústica, etcétera. Y de hecho me dijo, ¿quieres que te mande el ritmo de batería que tengo pensado? Y le dije, para nada, porque lo que sea que me No. mandes, lo voy a transformar completamente. Así es que así fue lo que hice. Y una vez que terminé la canción, se la mandé y me dice, oye, me estoy dando cuenta que necesitamos el permiso de Sterling Cuño para usar Ah, sus claro. letras, ¿no? Entonces, gracias a que el esposo de Beca trabaja en una fundación que se llama Musicambia, que lleva música a diferentes prisiones, Ok. logramos comunicarnos con él dentro de la penitenciaría de Oregon. Logramos hablar por teléfono con él, le enseñamos la canción a través del teléfono y le preguntamos básicamente si nos daba permiso de usar su- sus palabras, Sus su palabras. poesía, y estaba pues muy conmovido de que hubiéramos descubierto su texto y que lo Claro. hubiéramos utilizado para esto, y nos dio el permiso. Y fue una experiencia pues, muy, muy profunda, ¿no? Imagínate hablar con alguien que está dentro de la prisión todavía. Y lo que resultó, que pasó, que fue todavía más increíble, fue que pocos meses después, la gobernadora de Oregon perdonó a Sterling Ah, ¿en Cuño serio? y está libre desde noviembre Mira, del año pasado. Y de hecho tocamos en Oregon hace unos cuantos meses y vino Sterling y estuvo en. tocamos la Wow. canción, y al final de la canción él hizo toda la poesía otra vez. No, bueno. Así es que fue una experiencia bastante, bastante profunda. Así es que cada canción ha tenido un génesis diferente, Y una historia, como pero dices, ¿no? claro, esa historia en particular, obviamente es muy conmovedor. Y bueno, además de todos esos artistas, tienes ni más ni menos que a un maestro de ceremonias, eh, un extraordinario maestro de ceremonias para tu disco, ni más ni menos que para mí el mejor actor de México y creo que para muchos también, y ni más ni menos que tu abuelo, ¿no? Platícanos cómo fue el incluir a Ignacio López Tarso. Pues bueno, obviamente yo admiro a mi abuelo de una manera brutal desde hace mucho tiempo. Yo creo que si no hubiera sido por su influencia, no sé si yo hubiera acabado siendo músico, porque Ah, ¿en serio? al crecer con él
Sí, porque digo, la parte musical vino de mi mamá, que mi mamá no es músico, pero mi mamá es completamente, es una Melómana, ¿no? persona que siempre, melómana, que le ha gustado siempre la música. Y yo crecí escuchando rock and roll y jazz y diferentes cosas gracias a ella. Música clásica escuchaba más con mi abuelo a la hora de la comida, Ah, pero mira. al ver a mi abuelo hacer lo que siempre quiso hacer, desarrollarse en el teatro, en el cine, en la televisión, eh, teniendo tanta entrega a lo que hacía, o a lo que Ujú. hace todavía, eso para mí Sí. fue una fuente de inspiración brutal, ¿no? No, de ver eso y yo pasarme viendo sus ensayos, yendo a teatro todo el tiempo, viéndolo en la televisión, todo el tiempo, y además Mira ahí. viendo que le iba bien, exacto. Con mi Tenemos prima esta Mariana y foto con mi abuela. contigo, ¿a los Sí. cuántos años será? A los como Uf, 12 por eso ahí. yo creo, sí, una cosa así. Eh, y bueno, para mí fue una inspiración, siempre ha sido una inspiración mi abuelo. Así es que ya había tenido una pequeña participación en el primer Bad Hombre. Yo agarré un pedacito de un corrido de él que se llama Benito Ujú, Canales y con eso empecé el disco, ¿no? Y quería algo muy intrínsecamente mexicano en el ujú. disco. Y ahora intenté hacer cosas similares, agarrar pedacitos de cosas que había dicho, él había grabado unas cosas para mí en algún momento, pero como que no cuajaba exactamente con lo que yo quería hacer. Entonces se Ok. me ocurrió escribirle yo unos versos Ah, donde ok. más o menos fueran describiendo lo que iba a experimentar el escucha, ¿no? El El escuche. público. Sí, entonces yo me lo imaginaba como sí, un maestro de ceremonia de un circo, ¿no? Ujú. O en la plaza de un pueblo en México donde oyes al organillero y a los niños jugando y a la campana de la iglesia y de repente se oye la voz de mi abuelo que empieza a invitar a todo el mundo a entrar a escuchar el disco y bueno, pónganse muy atentos que este disco, este proyecto tiene cosas de muchos autores diferentes, pero fueron compuestas todas para el agrado de la gente, etcétera, y es la primera vez que yo le había escrito algo específicamente a mi abuelo para que lo dijera así. Y mi prima se encargó de grabarlo ahí con su teléfono en Ah, México, mira. me lo mandó y yo lo empecé a editar todo y tener su voz al principio y al final del disco, ¿no? Fue algo muy, muy, muy emotivo para mí. Oye, pues ya hablabas de tu mamá, y aquí la tenemos contigo en esta foto. Yo quería leer algo que escribiste en las redes sociales, justo, creo que fue en un Día de las Madres. Dice: Los que tuvimos la gran fortuna de ser criados por mujeres fuertes, determinadas, inteligentes, talentosas, cultas, cariñosas y empáticas, que nos guiaron y exhortaron a ser nosotros mismos, sabemos lo afortunados que somos. Nos sacaron adelante contra viento y marea y nos enseñaron a hacernos valer por nosotros mismos a base de darnos el ejemplo constantemente. Eso es lo que escribes tú Exacto. de tu mamá. Una influencia también muy fuerte, ¿no? Tanto tu abuelo como tu madre. Sí, mi mamá, una mujer extraordinaria que me crió ella sola junto con mi abuelo y mi abuela. Y una persona extremadamente inteligente, muy culta, que le encanta todo lo que tenga que ver con el arte. Ujú. Estudió filosofía y letras, fue crítica de cine, escritora de cine, escribió 2 libros sobre la carrera teatral y cinematográfica de mi abuelo. Ujú. Y es además mi fan número uno. Y mi mamá es rock and rollera de corazón, pero cuando empecé a tocar jazz y empecé a tocar, por ejemplo, con Danilo Pérez y con Paquito de Ajá. Rivera, ella inmediatamente iba y se compraba todos los discos, Ah, ¿no? ¿en serio? Para oír de qué se trataba y poco a poco empezó a asimilar todo y se ha vuelto una erudita ahora en jazz Mira. y bueno, por suerte le encanta todo lo que hago. Y aquí ponía justo al mundo donde te introdujo del rock and roll, ¿no? Sí, A los mejores discos y bandas y todo eso. Y me sí, imagino tuve que la gran también fortuna. libros y películas, ¿no?
Claro, por supuesto. Tuve la gran fortuna de estar muy, pues, en ese ambiente, ¿no? En el ambiente de mi madre, escuchando todo eso que se ve ahí. Y también, viendo películas muy, muy sofisticadas desde muy temprana edad, y también leyendo cosas sofisticadas desde muy Sí. temprana edad, ¿no? Por su amor a las letras. Así es que tuve una gran fortuna de tener em, pues, una base cultural Ujú. bastante rica y constante, ¿no? Con mi mamá, con mi abuelo. Mi prima es bailarina de tango, mi otra prima es cantante también. Sí. Así es que, bueno, en la familia Tu se ha dado tío actor, muchísimo. ¿no? Mi tío, actor, por supuesto. Y el arte es algo que siempre ha estado presente en la familia y por suerte a mí eso me empapó desde muy chiquito y me exhortó a hacer lo que yo quería hacer. Pues ahorita que dices desde muy chiquito, vamos a retroceder el tiempo y vamos a ver esta foto de pues tus primeros encuentros con la batería, que fue desde muy temprana edad, a los 5 años, ¿no? Sí, a los 5 fue que empecé a tomar unas clasecitas ahí con un amigo de la familia que se llama Fito Nava, que era el baterista de la Banda Elástica allá en México, que eso hace Ya. mucho, mucho, mucho tiempo. Y también ahí está Fito, exacto. Y Tino Contreras también, que fue el primero que me empezó a dar un poquito más del ABC del jazz. Yo creo que con él debo haber tomado unas 4 o 5 clases nada más, pero ya me empezó también a empapar con ese tipo de rudimentos, ese tipo de, Claro. yo, o sea, yo no sabía quién era Buddy Rich o Louis Bellson, por ejemplo, y me acuerdo que yo iba a su departamento, un departamento ahí en la Narvarte que no había nada más que 2 baterías y ¿En un serio? colchón ahí en una cama, en una en el piso. No sé si se acababa de mudar o qué, pero sí era un departamento bastante peculiar. Pero tenía pósters ahí de unos bateristas y yo no los conocía porque yo era baterista de rock. Ajá. Entonces, pues gracias ¿A él lo a conocía tu mamá o también algo así? ¿O cómo fue el mi encuentro con abuelo, él? mi abuelo. Tu abuelo, Sí, claro. porque nosotros vivíamos en la colonia Florida y Okey. Tino Contreras tenía una residencia, tocaba, o sea, todas las semanas en un lugar que se llamaba Florida Grill, que Ah, estaba ahí por mira. los viveros de Coyoacán. Okey, Y una sí. vez, sí, y mi abuelo sabía que, bueno, como yo, a mí me gustaba la batería, me dijo, mira, vamos a ver a Tino Contreras porque seguramente te va a gustar, ¿no? Para que oigas algo diferente. Y Mira. llegamos ahí y tocó y bueno, yo estaba muy, muy, muy jovencito, entonces lo oí y dije, wow, increíble, ¿no? Y me acuerdo que ya se saludaron mi abuelo y él, ya sabes, las celebridades se conocen Sí, entre ellas, ¿no? Y ya claro. se saludaron y lo primero que me dice Tino es, a ver, déjame ver tus manos. Entonces yo así asustadísimo le enseño las manos y me dice, ok, ok, sí tienes manos de baterista, ok, perfecto. Y yo, bueno, perfecto, muy bien. ¿Y Y ahí por fue qué? que ¿Cómo empezó. son? No sé, no tengo la menor idea de qué fue lo que vio en ¿Qué mis vio? manos en ese momento, pero, aprobó y ya desde entonces Aprobó. ya no hubo ningún problema. Así es Oye, que empezamos entiendo a que con tomar clases con él y poco a poco, pues fue, metiéndome un poquito más al vocabulario del jazz. Fito fue que viste la primera batería, ¿no? Creo que Exacto, en su sí, casa o lo que algo pasa es que así. Fito era el hermano de la novia de mi tío Ignacio en ese Okey. entonces. Y fuimos a su casa por alguna razón y ahí estaba la batería de Fito, que parecía una nave espacial increíble. Y fue la primera vez que vi una batería y me causó una sensación increíble. Y luego bajó, porque Fito estaba arriba, bajó y tocó un poquito. Creo que puso el disco de Led Zeppelin, No, bueno. que traía la canción de Whole Lotta Love. Tanan, tanan, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Y empezó a tocar con eso y ya para mí fue suficiente. No tenía que ver nada más. Y empecé a tomar clases con Fito, que eran mis clases,
se basaban básicamente en traer mis discos favoritos, que eran The Beatles, Rolling Stones, The Who, y me enseñaba a agarrar las baquetas y a tocar junto con los discos. Así es que esos Tocar fueron sobre mis ellos. primeros, sí, mis pininos en baterísticos. Y mira, creo que esta fue Y tu primera sí, banda, ¿no? esa fue mi primer banda, que éramos como los White Stripes, éramos un dúo. Exacto. Sí, que nos llamábamos Máquina Negra y teníamos unas canciones muy satánicas porque a Hans le gustaba mucho Black Sabbath, Ah, y sí. Ozzy Osbourne, etcétera, sí. Ah, Entonces una de nuestras canciones se llamaba El funeral del diablo, por ejemplo, me acuerdo. ¿cuántos años tenías? Ahí creo que tenía 9, me parece, y Fíjate. él debe haber tenido 10 o 11. Sí, era un poquito más grande que yo. Y sé por ahí que una película tuvo mucho que ver contigo que te llevó tu mamá, ¿no? ¿Qué es esta? Exacto, Platícanos un exacto. poquito cómo fue. Pues sí, fuimos a ver Amadeus, ahí a un cine que estaba cerca de la casa cuando vivíamos ahí cerca de Coyoacán, y me impactó muchísimo, ¿no? Me impactó mucho ver la historia, ¿no? De alguien que era tan talentoso, ¿no? Que era un genio desde pequeño, que podía escribir una ópera, una sinfonía, antes de llegar a los 12 años, básicamente. Y porque a mí me gustaba la música clásica, porque yo la escuchaba con mi abuelo a la hora de la Ah, comida bueno. generalmente. Sí, me interesó mucho poder hacer algo así, ¿no? Entonces me metí a la Escuela Superior de Música a estudiar piano clásico, a estudiar composición clásica. Y esa fue realmente mi, mi meta, ¿no? Al principio, estudiar música clásica, volverme bueno haciendo todo eso. ¿Y seguías También tocando coro, batería o ya no? seguía tocando batería, y ya tenía mis grupos de rock desde Ok. entonces. Sí, entonces estaba combinando las 2 cosas constantemente, y también al mismo tiempo estaba haciendo, gimnasia olímpica. Ajá. Así es que hacía en la escuela de música en la mañana, luego hacía el CCH en la tarde, luego hacía la la gimnasia olímpica en la noche, en la tarde-noche, y no me daba tiempo de hacer casi nada más. Entonces, tuve que dejar por un rato el CCH y poderme concentrar en la música, porque no me estaba dando abasto de hacer nada realmente, hacerlo como ¿Qué es yo lo esta? quería ¿Es hacer, esta la ¿no? escuela? Esa, la de Fernández Leal, exacto. Sí, ¿verdad? Sí, Y ahí que estás fui hace 4 años y poquito, medio, fui a ¿no? dar una plática, y me dio un poco de tristeza verla, porque la vi muy, muy derruida, por Ah, desgracia. mira. Y ojalá que le pudieran meter una buena manita de gato, porque sí, se está medio cayendo a pedazos, la Medio verdad. caí. Híjole. Sí, Y ahorita decías justamente que había un taller de jazz, ¿no? Y que por ahí, mientras estabas en tus clases de piano, y creo que es él, ¿no? El que era el maestro de jazz, exacto. Exacto, sí, el maestro Telles, que era el director maestro Telles. que en ese entonces era un curso, era un diplomado, no era Ok. licenciatura, pero gracias a Telles la convirtieron en licenciatura, si no estoy Ah, equivocado. mira. Y entonces yo, estando en la escuela clásica, digamos, yo me daba mis vueltas a ver qué es lo que estaban haciendo en el jazz, que a mí no me interesaba mucho en ese momento, más bien no estaba muy atento, ¿no? Ok. A qué es lo que estaba pasando en el jazz, pero como había batería y estaban tocando, etcétera, pues me empezó a dar curiosidad, y me daba las vueltas, conocí a diferentes personas ahí, que luego se volvieron muy buenos amigos, y uno de ellos me dijo: oye, bueno, yo sé que a ti te gusta el rock, entonces tal vez te gustaría escuchar esto. Entonces me dio un cassette del Chick Corea Electric Band, ¿no? O sea, el disco se Fíjate llama qué bueno. Light Years. Exacto. Mira, estás muy bien preparado, Omar, te felicito. y Y este, que te voló la y, cabeza, y ¿no? me voló la cabeza completamente. Y fue así como la misma sensación de cuando escuché los Beatles por primera vez, o Rush, o The Police por primera vez, así que fueron impactos muy grandes. Igual cuando escuché Chick Corea Electric Band,
también me impactó mucho y una de mis metas siempre fue algún día tocar con Chick Corea, lo cual se me hizo realidad Ni más ni muchos años menos. después. Sí, Sí, caray. Oye, y en la escuela de piano estuviste 4 años y medio. Este, exacto, sí. ¿Tocabas, me imagino, algunos conciertos de piano? ¿Conciertos Pues para estaba piano? estudiando, ¿no? Sí, tenía que tocar los recitales, que eran los, los exámenes, digamos, ¿no? Pero mi amor realmente siempre estuvo en la batería En la y ahí ya batería, estaba tocando en frente del público, ya tenía mis claro. grupitos de rock donde tocábamos en Rocotitlán y Que aquí tocábamos están, en mira. el Look, exacto, una de esas fotos es en el Teatro La Ciudad, la otra es las otras son en mi casa, esa batería masiva que se ve ahí, que nunca la pude sacar completa en mi casa, ¿no? Ah, ¿en serio? Sacaba pedazos nada más. Sí, porque era demasiado grande. Estaba enorme. Eh, y la foto ahí con la camisa sin mangas, eso fue en Rocotitlán, con mi En Rocotitlán, grupo ¿verdad? Zona Muerta. Sí. Mira, me encontré que Ah, no sé mira, si se vea, vea, nomás. pero mira, ahí están hasta abajo, Zona Increíble. Muerta. Sí, sí, mira Tus todos los tiempos en grupos que están Rocotitlán. ahí. Sí, Botellita de Jerez, Querigma, Sí, qué chistoso. El Tri. el Tri, que Sí, no, sí, no, no, pues era el lugar, ¿no? Rocotitlán era el lugar sí. para ir a escuchar rock. Así es que ¿Qué recuerdos tienes de uno no, aquellos años? sí, pues fue muy lindo, ¿no? A veces y toqué con varios grupos ahí en Rocotitlán. Había un grupo que se llamaba Orificio, donde tocábamos ahí a veces también. Le abrimos a Botellita de Jerez varias veces, me Ah, acuerdo. mira. Eh, el Mastuerzo le pegaba tan fuerte a mis platillos que creo que lo botó el escenario y yo estaba así completamente consternado porque yo, yo le pegaba mucho más suavecito. Yo pensaba que iba a romper mi platillo. Pero son lindos recuerdos, ¿no? De haber estado en esa escena del rock ahí en México, que ahora ya estoy, pero completamente desconectado de todo eso, Sí. pero fue lindo haber estado ahí en ese tiempo. Oye, ahorita hablaste de algunas de tus influencias, obviamente, y quiero platicar muy rápido de ellas y que me digas, de este señor, don Stuart Copeland, pues Ujú. cómo lo ves ahora, cómo lo veías en aquel entonces, pero ahora cómo lo ves, ahora ya con todo este tiempo transcurrido, pues y además sí, acaba de ganar un Grammy, creo, ¿no? Sí, Creo que en la última entrega, ¿cómo exacto. lo ves y cómo lo aprecias ya a través de todos estos años? Pues yo creo que más Sí, todavía, ¿verdad? porque, por ejemplo, el otro día puse música en el teléfono y empezaron a salir cosas de Police. Y una vez que las empecé a escuchar, empecé yo a poner mis canciones favoritas de las cuales me acordaba. Ujú. O sea, genial. O sea, es que su manera de tocar era realmente tan innovadora, ¿no? Sobre Sí. todo cuando estás hablando de uno de los grupos de rock más grandes de la historia, ¿no? Eso es lo que es increíble, ¿no? De tocar de una manera tan diferente, con una influencia tan eh, única, ¿no? Que obviamente viene mucho del reggae, del ska, del Ujú. punk, ¿no? Pero llevar todo eso al mainstream rock, ¿no? Y haberse convertido en los grupos más grandes del mundo, pues tiene muchísimo mérito, ¿no? Sí. Y también leí el libro que escribió, que está muy gracioso y muy buen autor. Cuenta mucho de sus dinámicas con Ah, Sting mire. y con Andy Summers. Y también, bueno, se ha convertido en un compositor de música de películas bastante Ujú. solicitado. Entonces, ha tenido Cierto. una carrera bastante camaleonística también, Stuart Copeland. Sí, totalmente. ¿Y qué me dices de este señor, Don Neil Peart? Sí, Neil Peart, qué pena que nos haya dejado Sí. prematuramente, ¿no? Hace poquito se cumplieron los 2 años Ah, de que se cierto, fue cierto. en enero. En Y enero, también, o sí. sea, creo que lo más que me dejó Neil Peart fue la manera en la que componía sus Ujú. partes de batería, ¿no? Porque, por ejemplo, en el jazz es muy raro hacer eso. En el jazz estás improvisando todo el tiempo. Pero a mí, por ejemplo, en esta música que estamos tocando ahora de Shift,
Lo que me gusta es hacer una combinación de lo que hacía Neil Peart, ¿no? Y tener partes de batería que son exactamente, las pienso muy, muy bien para eso que estoy tratando de hacer con esa canción. Y Ok. alrededor de eso puedo improvisar un montón. Pero me inspira mucho todo lo que hizo Neil Peart en el sentido de que componía sus partes de batería muy concienzudamente. Mucho Sí. antes de empezar a grabar con el grupo, ya tenía todas las partes completamente compuestas y luego cuando las tocaba en vivo, las tocaba igualito cada vez, ¿no? Pero las hacía sonar de una manera espontánea, de cualquier manera. Espontáneo. Y por eso si tú ibas a un concierto de Rush, veías al medio auditorio tocando la batería junto con él, ¿no? Porque Sí, es cierto. sabías que iba a tocar el mismo feel cada vez y además si lo tocaba bien, pues todo el mundo se regocijaba, ¿no? Con saberse las partes y el hecho de que las tocara tan bien. Así es que Claro. sí, bueno, Neil definitivamente dejó una huella indeleble, ¿Lo ¿no? llegaste a ver en vivo? Sí, lo vi varias veces en vivo y una vez cuando me dieron la beca que realmente me empezó a ayudar mucho económicamente cuando estaba en Boston, en Berklee College of Ujú. Music, Sí, era la sí. beca Buddy Rich Ajá. y él estaba muy, muy envuelto con eso de Ah, los conciertos de claro. Buddy Rich, porque Sí, era con sí, sí. la Big Band de Buddy Rich y Exacto. traían a bateristas famosos a que tocaran con la banda, hacían un concierto y con eso recaudaban fondos para la beca. Cierto. Y entonces ahí me la dieron en 1994 y fui a un concierto en Nueva York donde estaba Dave Weckl y estaba Kenny Aronoff, Omar Hakim, Greg Bisonet, un montón de bateristas que yo admiraba. Y está un personaje ahí, me lo presentan, lo saludo, mucho gusto, no sé qué, porque yo era el celebrado, ¿no? Porque yo era el que me había ganado la beca. Entonces todo el Ok. mundo, felicidades, que muy bien. Y, y de repente lo veo ya de lejos, ya una vez que lo había saludado, y me doy cuenta que es Neil Peart, pero No. traía el pelo súper corto y sin barba, que yo Ok. siempre en las fotos lo había visto con el pelo largo y con Sí, barba o claro. con bigote o con algo, y se lo había cortado y no lo reconocí, y llegué otra ¿Cómo vez crees? con él y le dije, por favor, perdóname que no, no te reconocí, pero eres una de mis influencias más fuertes. Entonces fue lindo haberlo conocido por lo menos una vez. Sí, claro. Oye, y veo que también algunas de las otras influencias que tienes, no tanto en la batería, pero sí en los ambientes, y creo que ahora en Shift se nota, son estos dos señores, ¿no? Daniel Lenoir y Brian Sí, Eno. Sí, ¿verdad? sí, pues porque creo que con Shift lo que quería hacer un poquito es también llegar a algunos de mis álbumes favoritos, ¿no? Ok. Inspirarme por álbumes como, por ejemplo, So de Peter Gabriel o de Joshua Tree, ¿no? De U2, que Ujú, estos dos hombres tuvieron mucho que ver con la producción de esos discos y llegar a esa riqueza sónica, ¿no? Que ujú. también he tenido el placer de conocer a Daniel. Fui a su casa, Ah, mira. palomeamos en su casa. Una vez hicimos una cosa en un show de televisión que no duró mucho, pero hicimos un dúo, él y yo. También es ávido fan del billar y nos echamos Ah, varios ok. juegos de billar también. Así es que fue un honor conocerlo también. Y sí, la cuestión sónica, ¿no? La satisfacción sónica que te deja uno de estos discos era algo que yo quería definitivamente lograr con Shift, o por lo menos emular, ¿no? Ujú. Y quería utilizar también la batería como instrumento de producción. Ya ves que en Exacto. muchos discos de este tipo hay capas y capas y capas de sonido, Ujú. ¿no? De teclados, de Sí. voces, de guitarras, etcétera. Pero generalmente batería nada más hay una, ¿no? Si tú oyes de Joshua Tree, o sea, hay un montón de capas de diferentes cosas, las guitarras de Edge están Guitarras. por todos lados, hay Ujú. teclados, pero solo oyes una batería de Larry Mullen Jr. Cierto. Y yo dije, bueno, ¿por qué no podría hacer eso con la batería, no? ¿Por qué no poder hacer lo mismo que se hace con las guitarras o con teclados, hacer lo mismo con la batería? Entonces grababa capas y capas de diferentes baterías
ecualizadas de manera diferente, con compresión, sin compresión, con reverberación, con eco, con delay, etcétera, con un montón de cosas diferentes, paneadas de diferentes maneras para que escucharas una batería del lado izquierdo, otra del lado derecho, otra que cruzara de un lado a otro así. Y eso como que me entusiasmó mucho a nivel de producción, ¿no? Poder lograr algo que sonara, que es como una batería monstruosa, no sabes por qué se oye así, pero es que son muchas baterías que estás oyendo al mismo tiempo. Oye, rápido, entrando a la recta final, platícanos un poco de tu experiencia, pues tanto en Berkeley como en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. Bueno, me imagino bueno, no me imagino lo que has de haber vivido y aprendido por allá. A grandes rasgos, ¿cómo fue tu experiencia? Pues sí, fue una experiencia maravillosa porque al estar en un lugar donde todo mundo quería hacer música a las 24 horas del día, yo estaba lejos de mi casa, lejos de mi familia, no tenía absolutamente nada que hacer más que hacer música. Y a eso me dediqué, ¿no? Y eso fue una experiencia muy, muy, muy valiosa. Ahí te Llegué en vas buen ya momento porque para cuestiones de jazz, ¿verdad? sí, música popular, ¿no? Música popular. Pero sí, sobre todo jazz, ahí fue realmente que empecé, a tocar y a estudiar jazz de lleno. Y llegué a un buen momento, porque tenía buena técnica cuando llegué, pero tenía cero concepto de cómo utilizar esa técnica. Y poco a poco, gracias a muy buenos maestros que tuve, empecé a descubrir cómo contar historias con mi instrumento, ¿no? Cómo hacer música realmente. Hay una historia famosa que cuento mucho de un ensamble que tuve de bebop avanzado. Mi primer Ok. semestre, que yo no tenía que estar en ese ensamble, pero faltó el baterista y un maestro me vio, Ron Savage, me dijo, oye, ¿quieres tocar con nosotros? Que no llegó el baterista. Entonces yo dije, claro, por supuesto, y traje toda mi batería, que era una batería gigantesca de rock fusión, al ensamble de bebop. Empezamos a tocar y me empezó a desarmar la batería, un tambor, un platillo, otro tambor, otro platillo, hasta que me dejó básicamente con 4 cositas. Y esa fue una de las experiencias más humillantes y más, eh, de las mejores también experiencias, ¿no? Porque me di cuenta Enriquecedoras, ¿no? que sí, que no sabía realmente cómo hacer música si no tenía toda la mega batería armada todo el tiempo. Entonces, me empecé a dar cuenta que menos es más, ¿no? Y a contar historias con menos, ¿no? Que eso es difícil cuando eres joven, darte cuenta del valor que tiene eso. Sí, claro. Y en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, entiendo que ahí es donde conoces a A Danilo Pérez, Danilo sí. Pérez. Sí, porque tenía la opción de tomar clases con 2 clases privadas, con 2 maestros. Y yo había estado tomando clases privadas con bateristas todo el tiempo, entonces se me antojó tomar clases con un pianista y con un saxofonista, que el pianista era Danilo Pérez y el saxofonista George Garzón, y eran clases privadas, uno con uno. Y ahí fue que empecé a tener una relación con Danilo, me aprendí toda su música y cuando llegó el momento que quería un cambio en su grupo, pues yo ya me sabía toda la música, yo estaba en una época muy maleable, ¿no? Ok. En el que él me podía realmente dar mucha dirección y él me agarró muy joven y me empezó a ayudar a tocar con él y giramos por todo el mundo constantemente. Así es que estuvo muy bien esa experiencia, ¿no? Fue mi primera experiencia de grandes ligas, justo después Sí, de tocar con Paquito Rivera, pero con Paquito era big band. Entonces, al exacto. tocar en trío con Danilo, pues era ya una manera mucho más enfocada, ¿no? De tocar y de interactuar, sobre todo, con el vocabulario de jazz. Así es que fueron experiencias muy, muy valiosas las dos. Que ahí empieza pues todo este viaje, ¿no? Pues sí, ya en las grandes ligas, y empiezas ahí a Sí, conocer a tus ídolos, literalmente, ¿no? exacto. Sí, pues ahí fue que empezó todo, ¿no? Empecé gracias a Danilo, Danilo me recomendó con Paquito,
luego comencé a tocar con Danilo de lleno, luego gracias a Danilo también con David Sánchez y Pat Metheny me conoció tocando con Danilo y después de Pat Metheny, Michael Brecker me oyó tocando con Pat, luego Chick Corea también me escuchó con ellos, Charlie Hayden, Toots Thielemans, en fin, es como una cadenita, ¿no? Que se fue dando. Y mucho fue gracias a Pat, ¿no? Obviamente porque tocar con Pat te pone en un lugar bastante, pues, vistoso, ¿no? Y como Sí, claro, estábamos tocando con el Pat Metheny Group, que ya no existe ahorita, pero en ese entonces, pues tocábamos pues, unas giras gigantescas y por todo el sí, mundo. Entonces, pues era fácil ganar un poquito más de notoriedad de esa claro, manera. Y gracias a eso fue que me descubrieron muchos otros músicos. claro. Quería poner esta foto. Exacto, Quería, esa foto. ¿cómo te Imagínate. explicas esta foto? Después de todo lo que nos has venido platicando, ni más ni menos que con Michael Brecker, con Chick Corea, que ya no están los dos con nosotros, y con Pat Exacto, Metheny, y increíble. tú ahí bien joven. Eh, Me imagino que a veces no te la crees, ¿no? Sí, no, es como un sueño guajiro, definitivamente, cuando veo eso, no digo, ¿qué tengo yo que estar haciendo ahí? O sea, como que estoy fuera del lugar completamente, pero el haber sido acogido por músicos así, para mí fue algo que realmente cambió mi vida completamente. Yo te quería, bueno, y no estás fuera de lugar, ¿eh? Déjame decirte que no. Bueno, gracias. Seguimos Pues ya intentándolo. pero sí me imagino que cuando ves estas fotos y cuando recuerdas lo que has hecho, hiciste con ellos, pues debe ser alucinante, ¿no? Pues sí, sí es alucinante, ¿no? Y ahora, pues bueno, estoy tratando de llevar un poco de la influencia que Exacto, me dieron todos ellos y hacerla a mi manera, ¿no? Con mi propia claro. música, mis Eso te propios quería proyectos. preguntar. ¿Qué aprendiste de cada uno de ellos? Pues más que nada, sí en la música, pero también como líderes de bandas. ¿Qué aprendiste tú de ellos? Pues creo que lo que aprendí es ética de trabajo, ¿no? Que además de ser increíblemente talentosos, son humildes y son increíblemente trabajadores. Todos esos que se ven ahí han llegado a donde han llegado porque trabajan muchísimo, ¿no? No es solo que sean talentosos y todo se les dio fácilmente, sino realmente tienen una ética y una filosofía de trabajo extraordinaria, ¿no? Son increíblemente prolíficos, ¿no? Ujú. Se la pasaban trabajando, estudiando, practicando, ¿no? Se la Fíjate. pasan. Entonces, para mí, pues siempre es una motivación, ¿no? Ver eso y verlos hacer eso para mí es como que, bueno, si ellos que ya están en lo más alto, ¿no? De la profesión lo siguen haciendo, pues entonces es una inspiración muy grande para que alguien que está aspirando a eso haga el doble, ¿no? Sí, claro, claro. No, impresionante, me imagino todo lo que absorbiste. Y bueno, ya por último, quería platicar un poquito de Birdman. Sé que te Mm, preguntan mucho sobre. Yo estaba reflexionando y creo eh, que te identifica mucho la gente con Birdman. De hecho, estaba pensando sí. que la palabra Birdman creo que se identifica más contigo que con Alejandro González Iñárritu. Como que tuvo un clic muy especial, ¿no? Contigo y con todo lo que Sí. se logró. eh, y que sí fue algo que creo que superó todas tus expectativas, ¿no? Sí, no, nunca me imaginé que la película llegara a donde llegó y que la cinta sonora hiciera lo que hizo. Y sí, fue una oportunidad increíble, sobre todo trabajar hombro con hombro con alguien tan talentoso como Iñárritu, que yo siempre he trabajado con músicos, ¿no? Y trabajar con alguien que hace Cierto. algo completamente diferente, pero que tiene tanto que ver con lo que hago yo también. Y me di cuenta que Iñárritu es como un jazzista realmente a la hora de estar dirigiendo, ¿no? Está experimentando, improvisando constantemente y viendo a ver cómo va armando la historia.
obviamente tiene una idea muy clara de cómo quiere hacer las cosas, pero es obvio también que esa idea se va modificando completamente en el momento, ¿no? Y eso es muy, muy parecido a lo que hacemos nosotros. Y ha sido Sí, una satisfacción increíble poder seguir haciendo también la película en vivo, ¿no? Donde la proyectamos exacto. y yo la toco en vivo. Así es que es como un regalo que sigue dando tantos años Sí, después, que claro. el año que viene son 10 años de la Ah, película, fíjate, ya 10 2014, años. sí, 10 años, Wow. increíble, sí. Oye, ¿cómo fue la primera vez que la viste ya toda producida y ya con tu música? Fue, fue increíble porque la vimos en el cine, mi esposa y yo, Tana, y yo no la había visto terminada ¿En porque serio? yo grabé las partes que yo tenía que grabar y me fui de gira todo el año y cuando la estrenaron, pues empecé a ver las críticas, Ajá. ¿no? Y también que se estaba hablando mucho de la banda sonora, ¿no? Y dije, pues me empezó a dar mucha curiosidad, ¿no? Porque te voy a ser sincero, cuando yo leí el guión, a mí me pareció tan raro que yo dije, no sé cómo se va a ver esto, ¿no? En ¿Qué una va a ser película. esto? Y encima de eso le vas a poner una batería. Yo no estaba muy seguro que fuera algo muy Que positivo. fuera a funcionar. Pero obviamente, como era Iñárritu, yo dije, bueno, obviamente sabe lo que está haciendo, ¿no? Así es que cuando nos metimos al cine y empieza la película y lo primero que oigo es mi voz en español, ¿no? Que dice, alcancé a hacer eso, ¿se oía? No, así como que yo, ¿qué? Y de repente empiezan los tamborazos en surround sound ahí en el cine. Con No, los fue créditos, ¿no? algo, sí, con las letras que van Exacto. apareciendo junto con cada golpe que estoy dando, fue realmente increíble. Y sí, digo, la película se ganó esos 4 Óscares muy merecidamente, yo creo, porque sí es Sí, una cómo no. una obra maestra, sí. Y la último, quería que nos platicaras de esto, que te gusta también volar, ¿no? Ah, sí. Pues eso fue algo que empecé a hacer durante la pandemia, porque como no podíamos tocar en vivo, y para mí tocar en vivo es algo muy meditativo, ¿no? Es el único momento en el que no estoy en el teléfono, no estoy pensando en Ujú. nada más que en lo que estoy haciendo, y necesitaba una actividad que me exigiera ese nivel de concentración y Ok, entrega. Y me di cuenta que siempre me ha gustado volar, siempre me han gustado los aviones, pero me puse a tomar clases ahí en Valle de Bravo porque fui a visitar a mi mamá que vive ahí y ah, mira, conocen a un piloto buenísimo que se llama Vico Volador, que es una celebridad entre los pilotos ahí en México. Y empecé a tomar clases con él y realmente me liberó muchísimo la mente mira, poder hacer eso y fue un muy buen sustituto a esa actividad meditativa que para mí es tocar, así es que me salvó mira. durante algunos meses. Muy bien, pues muchas gracias de verdad. Yo nada más quería esta Sí, última, Omar. que, ¿cómo fue esta experiencia que te regaló Tana? Sí. Fue increíble. Pues fue una variación de lo de volar, ¿no? Siempre me De había lo de querido volar, ¿verdad? tirar de un paracaídas y me sorprendió de cumpleaños y nos tiramos y estuvo increíble. Yo creo que lo vamos a volver a hacer. Yo creo aquí en Sí. Barcelona, voy a estar otra vez, sí. Oye, Antonio, pues muchas gracias de verdad. Gracias por A todo ti, este Omar, tiempo. Mucho un éxito placer. allá en Barcelona. Te vamos a estar Gracias. siguiendo. Y bueno, vamos a recordar que vas a estar en México el 4 de mayo, ¿no? 4 de mayo en el Auditorio Blackberry, con Exacto. este grupazo, con Tan Alexa, Big Yuki en los teclados y Lex Sadler en el bajo, estoy viendo a ver si podemos tener algún que otro invitado especial. Invitado especial. Y presentan el Shift. Vamos a presentar toda la música de Shift, así es que va a estar buenísimo. Buenísimo. Pues ahí los Sí, esta esperamos. música ya la hemos estado tocando bastante, ya desde hace más de un año, y la Ok. tenemos súper, súper amarradita, entonces Que ha de ser es también la una música del experiencia. disco, pero la expandimos de una manera muy, muy, muy diferente a la hora de hacerla en vivo, con mucho más improvisación y la verdad que nunca he tenido la respuesta
del público que he tenido con este proyecto, ¿no? Cada ¿En vez serio? que lo Mira. tocamos en vivo, la gente se vuelve loca, entonces algo debemos de estar haciendo bien. Pues muchas felicidades. A ver si nos vemos por ahí en el Auditorio Blackberry. E invitamos a Ojalá. todos a que vayan y a disfruten esta gran experiencia. Muchas gracias, mucho éxito en todo lo que Gracias a ti, viene Omar. y bueno, estaremos siguiendo todo lo que venga contigo y con todos tus proyectos. Cuídate Gracias, Omar, mucho, se mucha agradece. suerte. Igual. Bye bye, gracias.